construyes sobre tus debilidades, tendrás resultados monumentalmente diferentes si construyes sobre tus fortalezas. El día de hoy en Haz que suceda vamos a ver el tema de el FODA, en el cual vamos a estar detectando lo que son las habilidades personales y los puntos que nos va a costar más desarrollar con cada una de las características de cada persona de tal manera que podamos hacer estrategias de desarrollo, de crecimiento y de proyectos basados en nuestras fortalezas y sabiendo gestionar lo que son cada una de nuestras características relacionadas con el FODA. Así que vamos a dar inicio. Bienvenidos a Haz que Suceda, el programa en donde estaremos conversando de distintas habilidades, capacidades y conocimientos relacionados con el liderazgo y habilidades personales para el éxito en nuestros proyectos. Muy bien. Respecto a el FODA, básicamente lo que es una técnica de trabajo que permite identificar características favorables y no favorables de manera tal que uno pueda conocerse a sí mismo y determinar las acciones a realizar conforme a ese conocimiento. Bueno, vamos a entrar ahora en más detalle. FODA lo que significa es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. También lo van a encontrar como DAFO, como metodología DAFO, técnica FODA. Ahora, esto, más que ser una lista de características, es una herramienta de trabajo. Uno, porque nos da conciencia. Esa es su principal función. Y la mayoría de personas se quedan en el tema de ya tener conciencia de sus características. Porque nos permite, pues, tener más conciencia que cuando no se hace. Porque cuando entramos en un proceso de pensamiento, de análisis, vamos a ir encontrando distintas em, situaciones o características que normalmente no tendríamos en cuenta, recordando distintas situaciones en donde hubo un resultado o alguna desengaño respecto a nuestras habilidades. A veces uno dice, yo tengo la mejor habilidad para tal cosa, digamos, hablar en público. Y después cuando ya va a hablar en público están el montón de muletillas y el montón de mala pronunciación. Y digo lo que me pasa a mí, ¿verdad? Entonces, em, uno se lleva el desengaño y detecta que tiene habilidades distintas a las que consideraba. Pueden ser en favor o pueden ser en contra. Entonces, al momento de hacerlo como una introspección, recuerdos y demás, logramos definir bien esas características. Y bueno, les mencionaba que la técnica FODA puede servirnos por la definición de características, la conciencia, y también nos puede servir como técnica de trabajo. La técnica de trabajo está lo que es la manera de hacer estrategias conforme a cada una de las características. Entonces ahí es donde entra la parte de que diríamos para un DAFO sería Kame, porque cada una de las letras se relaciona con cada una de las letras del FODA, la M con la F y así. En Meca, lo que estamos encontrando es lo que es mantener las fortalezas. La E vendría siendo explotar o aprovechar las oportunidades. Y la C estaríamos hablando de corregir. Es una manera de superar las debilidades que tengamos. Y la A es adaptarse a la parte de las amenazas.
De esta forma, básicamente, básicamente lo que vamos a lograr es hacer estrategias de trabajo. Bueno, empezamos con la generalidad del FODA. Hablábamos de que están las oportunidades, ¿verdad? Las oportunidades, no, empecemos con la F, las fortalezas. Las fortalezas son las características personales, son internas, son algo que nosotros tenemos, de tal manera que podamos o nos dé poder de lograr objetivos o de desarrollarnos bien en un área de trabajo, en un área de acción, deseos, conocimientos, etcétera. Y la oportunidad, viendo siendo algo externo, la oportunidad no está en mi control o en el control de cada uno de nosotros generarla, mientras que la fortaleza está en nuestra capacidad, en nuestro control, irla desarrollando. Mientras que cuando hablamos de lo externo, es por ejemplo, otra institución lo hace. No porque nosotros le digamos, vamos a hacer una capacitación de administración financiera. No por eso esa institución lo va a hacer. No, o sea, no está en nuestro poder. Son cosas que se dan por factores externos y que nosotros podemos optar por tomarlas. O a veces simplemente son oportunidades que no nos representen algún objetivo para nuestra meta final. Y entonces, em, aquí, esta debería ser la de fortalezas. No nos represente ningún beneficio para nuestro objetivo final y aunque es una buena oportunidad, no necesariamente la tenemos que tomar, sino que las vamos a ir seleccionando como lo que más sea apropiado conforme a las metas. Bueno, entonces, em, fortalezas son internas, las oportunidades son externas. De la misma manera, lo que son las debilidades son internas, son alguna falta de conocimiento, poca habilidad para algún tema en particular, algún tipo de inseguridades, cuestiones así que nos limiten. Esto lo podríamos considerar como debilidades y está el tema de las amenazas. Las amenazas también son externas. Estaríamos hablando de que son externas porque no tenemos control sobre esto. Lo más común, digamos, un fenómeno natural. El fenómeno natural, querramos o no querramos, eso va a suceder y ni siquiera está en nuestro control cuándo va a suceder, ni, ni la intensidad, ni los daños, ni cómo nos afectará, ni ninguna otra situación. Pero sí hay cosas que podemos hacer. Y ahí es donde viene la parte de meca, que vendríamos diciendo que ante las amenazas, lo que vamos a hacer es una estrategia de adaptación. A veces es preparativos o podríamos considerar minimizar. Hay una de las estrategias que lo que hace es minimizar las amenazas conforme a lo que podamos. Por poner un ejemplo, em, estoy en un lugar que en la temporada de frío es con nieve y demás. Entonces yo podría hacer un traslado, podría hacer algún tipo de preparativos dentro de la casa o cuestiones así que me permitan adaptarme a algo que sabemos que puede suceder. Am, otras cuestiones como amenazas normalmente se consideran el entorno político, porque hay legislaciones, cosas cambiantes en las estructuras para empresas, temas de impuestos, demás situaciones así que no están dentro del control y uno puede adaptarse, ¿verdad? Adaptarse o minimizar. Bueno, aquí estábamos hablando de la parte externa, que es la amenaza. Vamos a hablar también de la parte externa, que es la oportunidad.
Y en esta nos vamos a referir que pueden, por ejemplo, haber oportunidades de trabajo, em, factores de inversión, por ejemplo. Podrían existir, como quien dice, temporadas altas de ventas, distintos tipos de beneficios que podamos tener en algún momento, pero si no hacemos las actividades correspondientes para lograrlos, entonces se quedó en solo oportunidad. Nosotros tenemos que haber hecho un preparativo y una gestión suficiente para poderla aprovechar. Y luego vamos a analizar ahora las partes internas, continuando con las fortalezas. Cada uno de nosotros tiene, pues, talentos. Si nosotros construimos sobre nuestros talentos, vamos a tener mucho más éxito, mucho más facilidad y, y un crecimiento superior a lo regular que haber trabajado en algo que no es nuestro talento, ¿verdad? Y peor aún en una debilidad. Por poner un ejemplo que he visto, mucha gente considera que tiene debilidad para el tema de las matemáticas, pero en sus estudios lo que toca realizar es la parte matemática. Entonces se esfuerzan, tienen que pasar por un gran sacrificio para tener resultados promedio o sí pueden llegar a resultados excelentes, pero con un alto desgaste. Bueno, ahí me pasé a las debilidades, ¿verdad? Vamos a ver entonces, las debilidades sucede eso. Mientras que, por ejemplo, si una persona que tiene como fortaleza la habilidad de la parte de la lectura, la comprensión, la analítica, y estudia de eso, prácticamente ni siquiera va a tener que esforzarse, es algo natural. La mente se cansa menos, vamos a detectar que la mente em, le gusta, está en su área de desarrollo, cuando estamos hablando que se trabaja sobre las habilidades. Em, Vamos a analizar un poquito más ese tema a continuación, solamente que em, les voy a poner un ejemplo. Conozco a alguien que tiene bastante buena retentiva en la parte auditiva, entonces cuando estaba en sus clases académicas, venía y con solo escuchar las clases tenía la suficiente comprensión y la suficiente recuerdo como para no necesitar estudiar. Todo lo demás preocupados estudiando, esta persona sin dedicarle mucho tiempo, lograba sacar mejores notas que los demás por estarse desarrollando sobre un área de talento. Bueno, em, mencionando respecto a lo que es la parte mental, cuando la mente está trabajando sobre lo que ya tiene la capacidad, sobre las fortalezas, sobre lo que ya tiene ensayado, practicado, que ya generó un método de trabajo, básicamente lo hace de una manera fácil. La adaptación de la mente nos permite que hayan lo que llaman circuitos neuronales o como quien dice métodos de trabajo dentro del cerebro o secuencias de segmentos de trabajo dentro del cerebro que son como caminos ya prefabricados o que le permiten a un proceso mental irse directamente hacia una respuesta. Planteándolo de manera diferente, básicamente, entre las habilidades del cerebro está como segmentado en distintas capacidades. Y cuando ya se tiene una capacidad desarrollada, el cerebro tiene una manera directa de trabajar sobre esa capacidad, a diferencia de cuando uno está desarrollando nuevas capacidades que tiene que pasar por mucho más procesos de pensamiento, tiene que pasar con más esfuerzo y más cantidad de repetición para generar un método de trabajo dentro del cerebro, un esquema de estructura de circuitos cerebrales que le permiten desarrollar ese trabajo que se está haciendo. Simplificándolo un poco, em, la mente, el cerebro, ya tiene en su desarrollo, en todas sus etapas de vida, una habilidades desarrolladas. Para desarrollar nuevas habilidades, lo cual se puede lograr, se necesita más esfuerzo que trabajar sobre una que ya está
desarrollada. Entonces, la persona que ya tiene una habilidad puede ampliar sus capacidades de esa habilidad y trabajarlos prácticamente sin costo, sin dificultad. Cuando una persona está trabajando sobre algo que ya tiene la habilidad, básicamente ya no le estresa, ya no entra en preocupación, lo hace prácticamente intuitivamente y em, los resultados son mucho mejores, ¿verdad? Mientras que cuando estamos hablando de estar trabajando sobre una debilidad, la mente tiene mucho más desgaste por cantidad de esfuerzo, presenta más rechazo, por ejemplo, como quien dice, trabajar sobre lo que no le gusta, también hace lo que es em, divagar divagar en el sentido de no querer continuar con el proceso y también variar, que es en el sentido de no ir a un resultado específico, sino que tiene que probar muchas opciones para ir encontrando lo que es una respuesta o un resultado. Entonces, trabajar o estudiar sobre en base a las debilidades es mucho más desgastante y difícil y poco efectivo que trabajar sobre las fortalezas. Ahora vamos a analizar la mente en el tema de las amenazas. Las amenazas vendrían siendo cosas que se oponen a lo que deseamos o a lo que queremos o al bienestar. Entonces, estas pueden generar lo que es temor o hay en personas a los que les genera motivación de superación. Dependiendo de la mentalidad que tengamos, nos va a orientar hacia el temor o hacia el esfuerzo, la dedicación, la superación. Y también dependiendo de cómo miremos de peligro en esta amenaza, podríamos llegar, por ejemplo, a un momento de parálisis o a simplemente, viéndole con poco peligro, podríamos subestimarla de tal manera que después nos represente un posible problema por pensar que no nos iba a afectar. Entonces, en las decisiones personales y decisiones empresariales van a haber mucho que temas de amenazas no se les presta la suficiente atención como como para que no le llegue a afectar y después están en los problemas. Y en temas de las oportunidades, la mente, lo que sucede muchas veces es que al no tener un conocimiento amplio acerca de la oportunidad, no sabe realmente cómo prepararse y entonces hace un preparativo mínimo o un preparativo muy poco orientado respecto a cómo aprovechar esa oportunidad y entonces pues no la logra alcanzar. Vamos a ver, vamos a ver ejemplos. Lo que podríamos considerar negativo en la parte de amenazas o debilidades, podríamos poner como ejemplo lo que es la mala administración financiera, un problema que es bastante general. Entonces, esto no es una amenaza porque no es externo, es, está en nuestro poder lograrlo, está en nuestro poder corregirlo y sería una característica personal porque no afecta de la misma manera a los demás. Entonces, vemos que es interno y lo consideramos negativo, es una debilidad. Mientras que, por ejemplo, poca oportunidad laboral en la ciudad. Esta ya podríamos considerar que es externo y ya estaría fuera de nuestro control. Nosotros podemos tener estudios, podemos haber dejado documentos en muchas empresas y demás, pero ante la poca oportunidad laboral hay, hay dificultad respecto a tener ese resultado. ¿Qué pasa? Si hay acción que podemos realizar, por ejemplo, destacarnos por sobre otros profesionales,
dejar más documentación en más lugares, ampliar nuestras opciones de búsquedas, hacer proyectos propios y demás. Entonces, esa, ante algo externo, siempre hay cosas que podemos hacer, pero es más una adaptación que una corrección, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un análisis, lo interno y lo externo. Lo interno, lo importante es que nosotros lo podemos cambiar. O tenemos la decisión directamente sobre eso, sería. Porque hay cosas que tal vez no podamos cambiar. Por ejemplo, em, la parte de habilidades, por más que querramos esforzarnos en una habilidad, no necesariamente vamos a llegar a desarrollarla. Entonces, em, pero sí podemos sortearla, apoyarnos con otros, hacer distintas cosas que nos permiten suplir ese problema. Ahora, respecto a las fortalezas al ser internas, podríamos decir, por ejemplo, de los que más destacan pueden ser jugadores de fútbol que tienen grandes habilidades que le permiten superar a otros. Eso pues porque están en la parte pública, visuales. Se pueden identificar y se ve un resultado. Entonces, hay, por ejemplo, en la parte de las fortalezas, quien las desarrolla porque ya tiene un talento natural, como también quien la desarrolla a partir del esfuerzo, dedicación, concentración, este, hacer las cosas en la orientación correcta y demás, de tal manera que se puede llegar a destacar. Y esas son fortalezas, son cosas que están dentro de las características personales y están en el control de esa persona. Ahora, quien ya tiene un talento y se esforzara y se desarrollara como lo hace la persona que no tiene el talento, pero que se llega a destacar, l- llegaría a ser mucho mayor, mucho más hábil, mucho más capaz que quien no tiene ese esfuerzo, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a procurar construir sobre fortalezas y esta es una de las ideas de lo que vamos a realizar hoy, de hoy en adelante, ¿verdad? Y por último, las oportunidades. Por ejemplo, esa persona, ese jugador, tiene el talento y todo, pero no ha salido de su grupito de juego, de, de su barrio, de su colonia, de tal manera que no llega a lugares mayores porque no ha salido de su entorno. Entonces ahí están teniendo un problema de oportunidad. Y lo que necesita es expandirse, salir, mostrarse de alguna manera, hacer esfuerzo por contactar a alguien. Ahora, que salga o no salga no le está influyendo en su capacidad de logro, sino en su capacidad o en lo que son la manera en que desenvuelve sus capacidades se van a ver limitadas o impulsadas por las oportunidades. Bueno, eso en general, ¿verdad? Ahora, como organización, ¿qué vamos a hacer? Tenemos aquí un método de trabajo, el cual nos va a permitir mencionar nuestras habilidades para que queden enlistadas hacia el grupo de trabajo. Es decir, lo que escribamos aquí en este formulario de trabajo nos va a permitir em, tener presente nuestras características de FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, para, para estudio, para desarrollo, asignación de tareas, para complementación o apoyarnos unos a otros y demás, porque como equipo vamos a ser bastante complementarios. Y esto nos va a permitir que las actividades del grupo se asignen hacia la persona más idónea que pueda desarrollar
esas actividades o esos objetivos. Lo tenemos al inicio de el formulario, que vamos a buscar lo que son los talentos, la vocación, el conocimiento de cada uno, para que se asignen las actividades a quien sea más adecuado en el equipo y también así hacer estrategias de alto impacto basadas en sus talentos. ¿Por qué nos referimos a estrategias de alto impacto? Porque la persona que tiene ese talento, esa habilidad, va a ser mucho más capaz que un grupo de personas que no tienen la habilidad. Entonces, al poner estrategias sobre eso, esa persona va a poder desarrollar mucho más el, el área que lo que hubiera sido un equipo que se está esforzando y demás. Y siempre le vamos a poner el esfuerzo adecuado, ¿verdad? Es una responsabilidad dentro del proyecto, dentro de los trabajos, solamente que tenemos el potencial de llevarlo a niveles superiores. Una vez conocí a un muchacho que, que tenía un talento bastante fluido para el tema del marketing, de manera intuitiva, no, ni siquiera había estudiado eso, de manera intuitiva podía entender cómo las personas percibían el, el entorno o percibían, por ejemplo, el tema de los anuncios o cómo se planteaba un argumento, sabía cómo le iban a influir en en la percepción, en las ideas, en lo demás de las personas. Entonces, en una conversación, solo platicando, se hizo tal cosa y entonces él de manera inmediata, esto va a funcionar así, así, o esto va a ser. Y para mí lo que ha representado estudio mm, procesos de análisis un poco mayores, para esta persona era totalmente intuitivo. Entonces, ¿qué le daría eso? La oportunidad de dedicarse al área de marketing y tener grandes resultados por mayor comprensión, previsualización y, y nivel de estrategia que cualquier otro. Así cada uno de nosotros va a encontrar un área de habilidad. Entonces, bueno. Vamos a empezar con lo que es el formulario. Vamos a escribir una actividad, una idea, una fortaleza o, o una oportunidad que tengamos. Vamos a poder escribir em, una debilidad y una amenaza y enviar la respuesta. Solo una para que quede enlistado, ¿verdad? Si ponemos varias, lo que va a suceder es que va a ser un poco más difícil de segmentar o de separar. Después vamos a enviar otras respuestas de tal manera que vayamos a ir complementando. Podemos también al mismo tiempo, en el mismo envío de respuesta, el mismo formulario, poner una acción que vamos a hacer para mantener la fortaleza. Así ya tenemos esto de la técnica MECA, complemento al FODA, vamos a mantener la fortaleza. Y esto se puede hacer conjunto. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque normalmente cuando se hacen los trabajos sobre la técnica FODA nos quedamos en simplemente poner datos y datos y datos, pero no estamos haciendo una estrategia. Mientras que aquí tenemos una oportunidad, aquí es, una fortaleza y a la vez vamos a poner una posible acción para mantener o desarrollar esa, esa fortaleza, ¿verdad? Después, lo mismo con la debilidad. ¿Cómo vamos a poder, eh, aquí está la debilidad, cómo vamos a poder mejorar esa debilidad o a veces simplemente eludirla, ¿verdad? Si es algo que no se deba de trabajar. El problema con las debilidades es que a veces hay algunas que afectan en el rendimiento de las oportunidades. Por ejemplo, tengo la debilidad de que no tengo una rutina de estudio o de trabajo. Entonces, aunque tenga la fortaleza, no estoy em, desarrollándola ni poniéndola en práctica.
y eso me haría perder la oportunidad. Entonces, ese tipo de debilidad sí se tiene que trabajar con mucho empeño para que no afecte a las fortalezas y oportunidades. Bueno, entonces vamos a escribir una en cada una de las situaciones. Ahora, ¿qué pasa si simplemente no tenemos una en mente? El formulario está hecho para poder ir respondiendo de a pocos. Por ejemplo, em, un día terminé de hacer alguna actividad y me recordé de una fortaleza. Ah, voy a llenar esta fortaleza en el formulario. La pongo y aunque no llene nada de lo demás, envié la información que la tenía en ese momento. A diferencia de decir, ay, me tengo que ir a sentar a escribir todas la lista de fortalezas y de oportunidades y amenazas. Y entonces después un montón de cosas se olvidan. Cuando uno está haciendo procesos así, no lo puede hacer inmediato. O a veces está en medio de hacer un proceso y como tiene que llenar todo el formato, entonces no lo inicia. Entonces está hecho para enviar respuestas individuales si se necesita enviar individual y para dedicar tiempo de trabajo si se puede hacer la dedicación, ¿verdad? Mandarlas así como irlas llenando. Bueno, de momento vamos a incorporar en la encuesta lo que son otros aspectos, como los hobbies. Los hobbies están muy relacionados con los gustos de la persona, lo que es el área de talento, lo que es el área en donde la mente se desenvuelve mucho más fácil, cosas que ya ha experimentado. Entonces, los hobbies son una gran fuente de información. Por ejemplo, si tienen algún tipo de hobby que se pueda relacionar con áreas productivas o que se o lucrativas, esa es una muy buena manera de encontrar un trabajo que les guste. Siempre que se puedan pues vincular a eso. Entonces, al final pues es mucho mejor trabajar sobre eso. Ahora, también dentro de las fortalezas está la vocación y el talento y eso, pero se tiene aquí aparte, porque generalmente las fortalezas se consideran como más características puntuales, mientras que acá estamos hablando de cosas más generales, como quien dice vocación para dar clases. Entonces, dentro de dar clases está el talento de buena comunicación, dentro de lo que es dentro de lo que es la comprensión de cómo dar las explicaciones. Y ahí está la fortaleza, ¿verdad? Cada una de esas podría ser dividirse en fortalezas para irla definiendo a lo que es la parte de vocación, talento y actividad o actividad en que se siente realizado. Y aquí estamos por último en el tema de lo que son capacidades para incluir lo que son los estudios. Para poner un ejemplo, una persona que tiene la habilidad matemática pudo haber estudiado una carrera que tuviera que ver con algo que no lleve muchas matemáticas, por ejemplo, leyes. Entonces pone más arriba de que tiene la habilidad matemática, pero indica que tuvo su estudio en leyes. Entonces, esta ya es como quien dice para la parte más de desenvolvimiento o tuvo alguna experiencia laboral en otra área que le dio conocimiento y capacidad, pero no estaba dentro de sus virtudes y talentos. Y aquí pues hay una oportunidad para poner aportes a la empresa, alguna idea o algún tipo de expectativa que considere que se puede realizar. Entonces vamos a estar llenando este formato con tiempo y, y aquí están las leves explicaciones respecto o indicaciones de qué significa cada una de las letras, PODA y MECA. Está la pregunta orientada hacia cada situación y se puede llenar de una en una, llenar varias veces para ir generando el contenido y así la empresa pueda asignar actividades conforme a los talentos y habilidades de cada quien. Bueno, de momento mm, podríamos considerar que eso es todo por ahora. Aquí estaríamos finalizando el programa del día de hoy. Y ya saben, para
lograr que las cosas sucedan, hay que poner nuestras fortalezas en marcha. Así que ya lo saben, haz que suceda. Feliz día.